Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos un lienzo, vamos a trabajar el puring, el arte fluido. Aquí lo que tengo, un lienzo de 60 por 60 centímetros y vamos a necesitar nuestra pintura del puring. La pintura del puring sabemos de qué es, cómo se prepara el vídeo 233, la primera parte. Aquí hay que fijarse en las texturas de la pintura. La textura de la pintura, muy importante, esto lo expliqué hace años. Y la gente que me sigue, mis seguidores lo saben de sobra, que yo siempre suelo usar pintura fluida. Y para esto trabajamos el arte fluido. Entonces, en mi canal vais a encontrar siempre la misma textura más fluida de lo que suelen presentar los americanos. Entonces, esta textura a mí me ayuda a sacar efectos, texturas, abstractos con más facilidad. Esto lo enseñé en muchos tutoriales y hoy vamos a verlo cómo vamos a lograr maravillas con cosas sencillas. Primero echamos el color blanco y lo estiramos bien encima del lienzo. Y ahora voy a trabajar de una manera muy bonita, echando gotas. Fijaos bien. Voy a echar el color morado, ahí mirad, 3 gotas. Aquí los tonos que voy a poner, hay colores que están preparados a base de pintura acrílica más cola blanca más agua, y hay otros colores que están preparados a base de pintura de pared más cola blanca más agua. Y en este trabajo voy, mira, echando solo gotas. Algo maravilloso para trabajar en el puring. Míralo, echando, tú puedes echar la gama de color que tú quieras. Voy a empezar yo aquí, no solamente ofrecer una obra. Yo lo que suelo ofrecer son técnicas, mi gente. Técnicas de aquella, una técnica puedes hacer maravillas y 1000 obras. Ok, entonces, fijaos, echando gotas, intento llevarlo en el centro, para que quede el trabajo bien, mi gente. Y repito la misma gama. Ahora, con un palillo, voy desde el centro, voy estirando, llevando los colores para afuera, así desde el centro. Y de esa forma tan sencilla, fijaos, mi gente, repitiendo lo mismo con el palito, voy creando un abstracto chulísimo de una forma sencilla, bonita, práctica. Hay mucha gente que le gusta este tipo de trabajos. Fijaos, aquí podría poner cantidades de gotas, pero aquí solo para enseñaros lo que se puede hacer. De una forma bonita, sabes o no sabes pintar, conoces el puring o no lo conoces, pues míralo, hay formas de trabajar muy sencilla y práctica. No hace falta saber mucho. Unas gotas que echas ahí, ya, no van a hacer daño a la pintura, al contrario, todo va a quedar el trabajo liso, perfecto. Esto puedes quedar con ello tranquilamente. Ya tenemos la primera obra. Míralo, qué manera de trabajar. Algo sencillo, bonito, práctico. Hay gente que le gusta esto. Nosotros vamos a seguir, pero la primera obra ya puedes quedar con ella. Mira, la segunda es estirar un poco. Estirando solo un poco y vuelves, míralo, llevándolo al centro, ya cambiaste. Míralo, mi gente, empezamos por algo sencillo y vamos mejorándolo y llevándolo, pero tú puedes parar cuando a ti te gusta. Vamos de la segunda, vamos por la tercera, que es solo estirando otra vez. Va cambiando de la gota, mira lo que tenemos ahora. Va cambiando cada vez, va cambiando, mi gente. Y hay gente que le gusta este estilo de pintura. Mira, echando gotitas. Tenemos aquí un lienzo de 60 por 60. Sin derramar pinturas ni nada. Otra manera de trabajar. Ahora, como voy a añadir pintura, entonces tengo que estirarlo más. Un poquito más. Ya voy a dejar de contar las obras, porque aquí se trata que pares cuando a ti te guste. Hay mucha gente que no somos diferentes y cada uno le gusta algo. Entonces, esta técnica es generosa. Puedes hacer, si no te gusta, puedes cambiar. Esto es lo que quiero que llegue a mi gente. Esta técnica no es para temerla, al contrario. Siempre te va a regalar algo bonito. Solo hay que trabajar, tener cuidado con unos datos. Míralo.
Estira aquello bien y después eché el color blanco y algo de morado. Entonces ahora lo que estamos haciendo es cambiar la obra totalmente. Los primeros que presenté las obras para un tipo de gente y entiendo perfectamente se le gusta a la gente lo que sacamos. Pero ahora vamos cambiándolo y así doy gusto a cada uno, mi gente, porque esto, el arte fluido para dar y regalar, tiene aquí, puedes hacer tantas maravillas, puedes crear. Aquí con el aceite lubricante, después de estirar el morado, al aceite lubricante WD.40 y poco puntos y ya tengo otro abstracto. Eso es una otra obra que puedes quedar con ella tranquilamente. Hay gente que le gusta algo así que tiene mezcla de todo. Células y otras texturas que tenemos aquí. Al conjunto bonito. Seguimos guardando aquí, conservando los tonos que echamos antes. Ahora voy a seguir, no voy a parar aquí. Míralo. En una parte voy a poner un amarillo o rojo, un naranja. Vuelvo por ahí donde eché el amarillo más rojo y vuelvo a echar el color blanco por los lados y por el centro un poco. Y ahora echo los tonos que tengo, azul, un poco de negro. Aquí, míralo, como si estoy trabajando algo de dulce. Míralo. Así, soplo un poco y estiro solamente un poco. Justo un poco. Ahora sí. Voy a preparar un poco de azul claro con un poco de negro y lo echo así, de esta forma. Cada vez estoy cambiando la obra. Cada vez estamos creando bellezas. Ahora estiro con el plato giratorio. Estiro bien. Se va abriendo las pinturas, los efectos, las texturas, se van mezclando, mi gente, y mirar lo que nos va a ofrecer. Mira qué belleza, mira aquellas gotas, aquellas células en que quedaron. Aquí no paró la magia, mi gente, no es, como suelo decir, no es sacar un conejo de un sombrero, es la evolución, es la transformación. Aquí, desde que empezamos con unas gotas, no hemos parado de transformar los efectos, transformar las texturas en otras cosas. Aquí cuando tienes que trabajar el pudding, tienes un montón de posibilidades de variar tu obra. Puedes crear maravillas de nada. De unas gotas puedes ya tener un abstracto. Míralo, por favor, trabajándolo poco a poco. Mira qué tonos, mira qué efectos, mira qué texturas. Mira qué capas hay aquí, mi gente. Mira qué abstracto, chulísimo, hecho de una manera sencilla, bonita, donde esta técnica te permite crear, te permite hasta equivocarse y volver a hacer. Y aquí, mi gente, mira, al conjunto, algo maravilloso, los tonos me gustan, las texturas son microscópicas. Lo más importante, que no hay que temer las pinturas. Aquí pinturas mezcladas, hay pinturas de pared, hay otras de acrílicas, solo que hay que añadirles cola blanca y agua y que sea una fluidez, que tenga las pinturas fluidez para que puedan salir los efectos de las texturas, para que pueda el aceite hacer también su efecto. El conjunto, algo maravilloso, mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente. Vamos.